Gloria a Dios. Bendiciones para todos, iglesia, bendiciones. Dios te bendiga grandemente. Gloria a Dios, bienvenidos a este ayuno. Quiero que me acompañe a la carta de los Hechos, capítulo número 5, versículo número 12. Hay un título que dice: muchas señales y maravillas. Dice la palabra: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? Sanados. Gloria a Dios. Quiero en esta mañana hablar un poco acerca del poder del Espíritu Santo, que es efectuado y que es algo que se tiene que volver realidad en cada cristiano. Dios está buscando una iglesia, como lo dice en Timoteo, no con cobardía, sino con ¿qué? Con poder, amor y dominio propio. Dentro de esas tres palabras me llama la atención la palabra poder. Dios está buscando una iglesia llena ¿de qué? De poder. Y ese poder no es un poder humano, no es un poder que venga de nosotros mismos, no son nuestras capacidades, no son nuestras cosas, sino que es en el poder ¿de quién? De Dios. Cuando usted lee la palabra en Juan capítulo 14, versículo número 16, Jesús habla acerca de una promesa, que es la promesa acerca del Espíritu Santo. Y este pasaje dice claramente: y yo rogaré al Padre para que esté con vosotros otro consolador para siempre. ¿Y ese quién es? El Espíritu Santo. Cuando usted lee la Biblia, también acerca de la promesa del Espíritu Santo en Hechos, capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis ¿qué? Poder. Entonces aquí nos damos cuenta que cuando usted y yo recibimos al Espíritu Santo, recibimos también ¿qué? Poder. Ahora, quiero hablar acerca de la palabra poder. ¿Qué significa la palabra poder? Cuando hablamos de la palabra poder, el diccionario dice que la palabra poder es la capacidad o la fuerza de hacer algo. Cuando yo tengo la capacidad de hacer algo, es porque ahí yo digo, puedo hacerlo, ¿sí o no? Cuando usted le preguntan, venga, ¿usted me puede hacer el favor de hacer tal cosa? En otras palabras, a usted le están diciendo, usted tiene el poder o tiene la capacidad de hacer esto, y usted dice, sí, lo puedo hacer. Ese puedo está hablando de poder, capacidad de hacer las cosas. Entonces, entendiendo la definición de palabra poder, miremos qué es lo que Dios a nosotros nos ha dado. ¿Nos ha dado qué? Poder. ¿Pero poder de qué? Poder de hacer maravillas, de mirar señales, proezas en Dios. Y ese es el poder que Dios quiere, hermano, ver efectuado en la iglesia hoy en día. ¿Por qué le hablo de esto? Porque hoy en día muchas veces encontramos una iglesia, lastimosamente digo esto, una iglesia sin poder. O bueno, sí hay una iglesia con poder, pero con un poder humano, mas no con el poder del Espíritu de Dios. Una iglesia donde muchas veces lo que ejecuta no es el poder del Espíritu Santo, sino el poder del mundo y el poder, hermano, del pecado, lastimosamente. Pero ¿qué es lo que Dios quiere venir a buscar? Claramente dice la Biblia que Jesús viene por una esposa, por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia en santidad. Y una iglesia, para que viva en santidad, necesita poder. ¿Por qué el poder para vivir en santidad?
Porque la definición de la palabra poder, como se lo dije ahorita, es la capacidad de hacer algo. Y cuando yo tengo poder, yo tengo la capacidad de también de dejar de hacer algo. ¿Y qué es lo que yo tengo que dejar de hacer? Hermano, vivir en inmundicia, vivir en pecado. Eso es lo que yo tengo que dejar de hacer. Porque una persona sin Cristo no tiene el poder o no tiene la capacidad de dejar de vivir sin pecado, porque no tiene el poder del Espíritu Santo. Pero usted y yo, cuando recibimos al Espíritu Santo, usted y yo recibimos esa capacidad de decirle al pecado no, de decirle al mundo no, de decirle a la carne no lo puede hacer. Y usted tiene una determinación de vivir en santidad. Pero ¿esto por qué sucede? Porque sobre usted y sobre mí y sobre la iglesia está el poder del Espíritu Santo. Sobre todo nosotros está el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sobre todo nosotros está el poder de Dios. Entonces mire lo que pasa cuando en Hechos capítulo 2 habla acerca del Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo. Allí todos empiezan a ser embestidos del Espíritu Santo, los discípulos, los apóstoles. Y cuando los apóstoles son embestidos del Espíritu Santo, mira lo que pasa aquí. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas ¿qué? Señales, dice el versículo 12, capítulo 5 de Hechos, y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Imagínese eso, se hacían muchos milagros, muchas señales. Tanto así que dice este mismo pasaje, que de otras ciudades traían enfermos, endemoniados, lunáticos, atormentados. Y dice la palabra del Señor, parte final del versículo número 16, y todos eran ¿qué? Sanados. Imagínense el poder tan tremendo que había en la iglesia y había en los apóstoles en aquel momento. Pero cuando yo hablo de esto, yo digo, oiga, si eso fue el inicio de una iglesia bajo el poder del Espíritu Santo, y la Biblia me dice que la senda del justo va en aumento, eso quiere decir que la iglesia hoy en día debería de estar más llena de ¿qué? De poder. La iglesia hoy en día debería de tener más poder, más autoridad espiritualmente. La iglesia debería hoy en día de ver más señales, más prodigios. Pero uno se da cuenta que hoy en día, lastimosamente, ¿qué es lo que ha pasado con la iglesia? Se ha enredado con cosas que no han estado bien. No hablo en una iglesia como tal, lo hablo a nivel general, los que conocemos del Señor. Porque hoy en día, hermano, vemos cómo cantidad de personas son llamadas cristianas, pero andan más enredadas en el tema del mundo que en el tema de Dios. Andan, hermano, más buscando un poder humanista o un poder, hermano, de la tierra o capacidades humanas más que el poder de Dios. Ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo entonces la iglesia puede avanzar en poder? ¿Cómo entonces la iglesia puede crecer en ese poder de Dios? Si no se tiene una búsqueda, si no se tiene, hermano, una llenura de Dios, ¿cómo entonces se hace? Si usted se da cuenta, los discípulos fueron personas. Por ejemplo, aquí habla muy puntualmente acerca de un discípulo llamado Pedro. Cuando Pedro, llamado Simón, era un pescador de hombres, era un pescador de profesión. ¿Qué pasa cuando va y hace el llamado a Jesús? Dice la Biblia que cuando ellos recibieron ese llamado, ellos dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿Cuál era el poder de Pedro o de Simón en aquel momento? Era el poder de pescar, era el poder de hacer cosas muy normales. Pero cuando él experimentó el poder de Dios en aquella pesca milagrosa, y Jesús, hermano, hizo ese milagro, llegaron a tierra y dice la Biblia que ellos dejaron todo, sin importar cuán cantidad de peces ellos habían encerrado. Dice la Biblia que ellos tomaron la decisión de seguir a Jesús, dejando todo lo terrenal a un lado y empezaron a seguir a Jesús. Yo con esto no estoy diciendo que usted vaya a dejar todo lo que usted ha conseguido aquí en la tierra a un lado por amor a Jesús, no. Pero yo sí le digo, mire, cuando el corazón de uno se está desviando, hermano, y el corazón de uno anhele más las cosas de la tierra, anhele lo material, anhele el dinero, más que las cosas de Dios, hay que ponerle cuidado a eso. Porque ¿qué es lo que uno le debe de primar? ¿Qué debe de ser lo prioritario en la vida de uno?
las cosas de Dios, la presencia de Dios. Usted puede desear, usted puede decir, ve, qué tan bueno yo coger y ganarme unos pesos de más. No está mal. Qué bueno uno coger y decir, me quiero comprar esta casa. No está mal. Qué bueno uno decir, no, quiero coger y comprarme esta moto, este carro, o hacer esto, salir de viaje. No está mal. Hágalo. Pero lo que yo sí le digo, examinémonos y pongámosle cuidado. ¿Qué es lo que más desea mi corazón? Si yo deseo más las cosas humanas o deseo más el poder y el Espíritu Santo en mi vida. Uno tiene que tener mucho equilibrio en esto. Que lo que más anhele, lo que más tenga hambre y sed en mi corazón, sea de la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Usted se da cuenta lo que dice aquí la palabra? ¿Qué pasaba con los primeros discípulos que empezaron a predicar? Se movía el poder de Dios. Pero porque en ellos, hermano, había, hermano, más hambre y más sed de Dios que por cualquier otra cosa. Ellos, hermano, aprendieron a despojarse de muchas cosas por amor a Dios. Lo que pasa hoy en día muchas veces dentro de la iglesia es que se está tan aferrado a muchas cosas que ni siquiera, hermano, llevan a un crecimiento espiritual, sino que antes llevan a un estancamiento espiritual. Ahí es donde uno tiene que mirar, ¿qué uno hace entonces? ¿Qué es lo que desea mi corazón? ¿Cuál es el primer lugar de mi corazón? ¿Será que yo anhelo ese poder del Espíritu Santo? ¿O será que mi corazón anhela ese poder, pero por encima de ese poder estoy anhelando otras cosas? Mire, tremendo esto. Y algo que hay que mirar con respecto a este poder del Espíritu Santo es que es algo, hermano, que no se puede alcanzar con estratagemas humanas ni nada de eso. Si usted lee más adelante, estos discípulos en el capítulo número 8 de Hechos se encuentran con un hombre llamado Simón. Mire lo que dice Hechos, capítulo número 8, versículo número 4. Dice la Biblia: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia. En aquella ciudad había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este no oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Mira lo tremendo de esto. Un hombre que se hacía pasar, llamado Simón, que se hacía pasar como un hombre que tenía ¿qué? Poder de Dios. Pero realmente él tenía poder, pero no era poder de Dios, era un poder, hermano, rebuscado, era un poder ejercido humanamente o terrenalmente hablando. Y aquí es donde yo le digo, mire, al hombre usted lo puede engañar, porque dice la palabra que él se hacía mostrar frente a toda esta ciudad que él era alguien grande en esa ciudad, y la gente le creía. Hay muchas personas, y lastimosamente digo esto, cristianos que dicen: uy, qué gran poder tengo, porque mire, donde yo hablo la gente me cree. Sí, pero mire, si usted sabe muy bien que usted lo que está ejerciendo lo está haciendo en sus fuerzas y no bajo el poder de Dios, al hombre usted lo puede engañar, pero a Dios ¿qué? Nadie lo puede engañar. Dios sabe muy bien qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Dios sabe muy bien qué clase de poder nosotros estamos ejerciendo, si realmente es ese poder o es ese respaldo espiritual, o es un poder humanista, o es una capacidad de nosotros mismos. Simón estaba tranquilo diciendo: no, yo aquí le hablo a la gente, yo aquí hago maravillas, yo aquí hago cantidad de cosas, y la gente me cree, porque él se hizo mostrar como alguien poderoso en aquella ciudad. Pero ¿qué pasó con este hombre? Llegó Felipe, que Felipe era una persona que realmente estaba llena del Espíritu Santo y tenía poder de Dios. ¿Y qué empezó a pasar? Mire, la gente se empezó a acercar a Felipe y se quedaba maravillada de cómo Felipe hablaba de la presencia de Dios. Y fuera de eso, cómo los endemoniados, cómo los enfermos
eran sanos. Y se dieron cuenta que el poder de Simón era un poder engañoso, mas el poder de Felipe era el real poder de Dios en él. Y mire lo tremendo lo que empieza a pasar aquí, versículo número 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Ahí está. ¿Qué había hecho Simón durante mucho tiempo? Les había engañado. Vuelvo y le digo, al hombre se puede engañar, pero Dios sabe muy bien qué es lo que hay en nuestro corazón. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Mire, era tan grande el respaldo que se estaba teniendo que en otras palabras pidieron refuerzo, pero no porque le quedaron grandes, sino porque la gente estaba tan hambrienta y tan sedienta de Dios que necesitaban, hermano, más discípulos allí. Estaba Felipe, dice aquí la palabra del Señor, que mandaron a llamar a estos hombres llamados Pedro y Juan, y llegaron a Samaria, a esta ciudad. Imagínense, si con un solo hombre, que era Felipe, se movía tanto poder de Dios, ahorita imagínense si se juntaba Pedro, Juan y Felipe. Por eso es que la Biblia es real. La Biblia, hermano, no se contradice como aquellos doctos tratan la Biblia de contradictoria. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está ¿qué? La presencia del Señor. Y mire lo que decía Felipe, un solo hombre y semejante poder que se movía. Ahorita imagínese Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo. Imagínense el poder tan impresionante que se movía allí. Mire, ahí es donde yo digo, un cristiano donde llegue, se tiene que ver la gloria de Dios. Un cristiano donde llegue, las tinieblas nunca pueden opacar la luz. Ante la luz, opaca las tinieblas. Yo no entiendo cómo hay cristianos, hermano, que bajan la cabeza y dicen, no, pastor, eso fue muy duro. No, pastor, es que mire, donde un cristiano llegue con el poder de Dios, hermano, principados caen, potestades caen, los demonios salen. Y ha pasado. Mire, yo he conocido casos de personas que llegan a un lugar donde hay maldiciones, donde hay cantidad de problemas, donde hay cantidad de situaciones, donde hay amenazas de muerte, donde hay enfermedades, donde hay una cantidad de cosas. Y llega ese cristiano, y ese cristiano se pone a orar, se pone a ayunar, se pone a buscar del poder de Dios. ¿Y sabe qué pasa en la cuadra? ¿O sabe qué pasa, hermano, en el sector o en el trabajo donde ese cristiano llega? Hermano, todo empieza a cambiar. ¿Sabe qué pasa? Esas personas problemáticas, esas personas conflictivas, o una de dos, se van de ese lugar o se arrepienten a Cristo Jesús. Pero ¿sabe por qué? Porque está el poder de Dios en esas vidas. Pero cuando el cristiano no tiene ese poder de Dios y ese respaldo de Dios, ¿qué pasa entonces? Hermano, coge y esa persona llega a ese lugar y ante los problemas, ante las enfermedades, ante las situaciones, vienen y lo ahogan a él. ¿Por qué? Porque no tiene el poder de Dios. Pero mire lo que pasa aquí. Cuando traían a los enfermos y a los endemoniados a Felipe, Felipe no salía corriendo. Felipe no se dejaba ahogar por tantas enfermedades que habían. Felipe no se dejaba ahogar, no se dejaba intimidar, no se dejaba acobardar por la cantidad de endemoniados que le traían a él. Antes, hermano, dice la Biblia que todo lo que les traían a él, esa gente era ¿qué? Sana y era libre. Pero ¿por qué él podía hacer eso? ¿Él por qué tenía la capacidad de hacer eso? Porque era una persona que no ejercía su fuerza, sino que era el poder del Espíritu de Dios. Vuelvo y le digo, imagínese lo tremendo de esto. Si esto era con Felipe, ahorita imagínese lo que pasa con Pedro y Juan. Dice la Biblia, versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu ¿qué? Santo. ¿Qué era lo que hacían estas personas? Oraban para que las personas fueran bautizadas ¿en qué? En el Espíritu Santo. Imagínese eso. Por eso lo importante, iglesia, de que usted y yo siempre busquemos una llenura espiritual. Siempre usted y yo estemos sumergidos en el Espíritu Santo.
Siempre usted y yo estemos, hermano, metidos en el poder de Dios. Siempre hagámoslo, siempre busquemos de Dios, siempre lo hagamos. Mire, preocúpese el día que usted no se sienta lleno espiritualmente. ¿Qué pasa cuando su cuerpo usted lo deja de alimentar? Por acá usted tiene un intestino que se llama el estómago, ¿sí o no? Un órgano, perdón. Usted tiene por aquí un órgano que se llama estómago, y este organito que necesita comida, él dije, no, pues a este señor como que le olvidó echarme comida hoy, no, pues de pronto le habrá pasado algo. No, ¿sabe qué pasa con el estómago? Él empieza a rugir, él empieza a darle como un ardorcito, él empieza a clamar por dentro, pilas, no has desayunado. Y si usted pasa el mediodía y no ha comido nada, al mediodía ya le está diciendo, deme algo. Y obviamente cuando no estamos en ayuno, ¿no? Cuando usted pasa por la tarde y no ha comido nada, ¿qué le empieza a hacer el estómago a usted? Le pide, le empieza a rugir. Usted siente, hermano, eso por allá dentro desaforado, diciéndole, deme algo de comer. Eso pasa físicamente, ¿sí o no? Usted siente acá en su estomaguito, usted siente que el cuerpo a usted le está pidiendo algo de comer. Eso pasa físicamente. Pero pasemos eso a lo espiritual. Espiritualmente, ¿qué tiene que pasar, hermano? Lo mismo. Que usted sienta, hermano, esa necesidad de que cuando usted no se esté alimentando, cuando usted no esté lleno del Espíritu Santo, usted sienta esa sensibilidad, que el Espíritu Santo le diga, pilas, no te estás alimentando, pilas, no estás buscando de Dios, pilas, no te estás metiendo con Dios, pilas. ¿Y sabe qué es lo que le hace el estómago a uno cuando uno lo deja de alimentar? Sí o sí, lo pone uno a comer. Ay, verdad, me cogieron las 10, 11 de la mañana y no he desayunado. ¿Por qué usted se acuerda? Porque el estómago le empieza a pedir, y sí o sí, te va y busca algo de comer, ¿sí o no? Espiritualmente lo mismo, tiene que pasar lo mismo. El problema es que muchas veces, hermano, escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos dice, vaya, ore, ayune, vamos para la iglesia, lea la palabra, póngase a hacer esto. ¿Y sabe qué pasa? No alimentamos el Espíritu. Y aquí es donde uno dice, mire, ¿por qué ellos se preocupaban, los discípulos? ¿Por qué se preocupaban tanto de que las personas fuesen llenas del Espíritu Santo? Porque ellos sabían, hermano, que la gente lo que necesitaba era, hermano, un poder de parte de Dios. ¿Para qué? Para dejar el pecado, para dejar la inmundicia, para ser diferentes. Lo primero que hacían los discípulos eran ¿qué? Orar para que ellos recibieran el Espíritu Santo. Versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Miren lo tremendo de esto. ¿Cuál era la oración? ¿Cuál era el deseo de estos discípulos para con los de Samaria y con las personas que predicaban? Que estas personas recibieran ¿qué? El Espíritu Santo. Versículo número 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Tremendo. ¿Cuál era la mentalidad de Simón? Que él también tenía poder, pero no un poder del Espíritu Santo, sino un poder adquisitivo. Él pensaba que con el dinero que él tenía, él también tenía poder, y sí tenía poder, pero no era el poder del Espíritu Santo. Ahí es donde yo le digo, mire, muchas personas alrededor del mundo entero tienen poder, pero el poder verdadero del Espíritu Santo, hoy en día poco lo tienen. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque la Biblia dice, la mies es mucha, pero los escogidos son ¿qué? Pocos. Gracias a Dios usted y yo somos cristianos, de verdad, que buscamos ese poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted y yo somos personas, hermanos, que buscamos la llenura de Dios. Y eso es lo que Cristo Jesús anhelaba. Por eso es que los comisiona a ellos. Por tanto, ir a todas las naciones. Mateo 28 lo habla acerca de esto, la gran comisión. Y predicar en el nombre del Señor. Vayan. Y Jesús les habló acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es alguien que Jesús prometió, hermano, porque sí, no. Sino que viene el Consolador, aquel que levanta, aquel que fortalece, aquel que derrama poder. Ese es el Espíritu Santo.
Y hay que darle lugar a Él, porque de parte de Él es que uno recibe ese poder para poder hacer las cosas. Muchas personas se le acercan a uno y le dicen: pastor, ¿por qué no puedo dejar de hacer esto? Pastor, es que mire, durante años he vivido con esta situación, no he podido dejarlo, ¿qué hago? Y uno le pregunta a esa persona: ¿usted cómo ha tratado de enfrentar esa situación? ¿O usted qué ha hecho frente a eso? No, es que yo he tratado por aquí, que yo he hecho esto, que yo he hecho lo otro. Y muchas veces le dicen a uno una cantidad de cosas, menos le dicen: llorado y ayunado por eso. Entonces uno se da cuenta que lo que han tratado de hacer es en el poder de sus mismas fuerzas. Pero ahí es donde entra la palabra: por favor, pónganse a orar y ayunar. Por eso es que Jesús lo dijo: velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Ahí es donde uno se da cuenta que muchas veces se ha tratado de luchar, pero en sus fuerzas. Pero un cristiano, cuando tiene una situación y se mete a orar y a ayunar y a buscar el poder de Dios, es ese cristiano que ve el poder de Dios. Es ese cristiano que ve la llenura de Dios y puede salir en victoria y puede salir bendecido para la gloria del Señor. Ahí es donde yo le digo: iglesia, mire, ¿qué pasó con Simón? Él pensaba que él tenía una capacidad, un poder adquisitivo para poder recibir ese poder del Espíritu Santo. Pero me gusta mucho la respuesta que le da aquí Pedro. Dice la palabra del Señor en el versículo 19, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Versículo 20 dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Uy, papá. Pedro la tenía clara. Pedro no se dejó sobornar. Pedro no se dejó, hermano, llenar su corazón con otra cosa más que el Espíritu Santo. A diferencia de Judas. Judas fue una persona que él estaba recibiendo ese poder de parte de Jesús porque era discípulo de Jesús. Pero cuando vio 30 piezas de plata que le estaban ofreciendo los sacerdotes para entregar y traicionar a Jesús, ¿él qué dijo? Prefiero mis 30 piezas de plata y yo les entrego a Jesús. ¿Qué buscó Judas? Judas no buscó el poder de Jesús, sino que buscó un poder ¿qué? Humano, un poder de dinero, un poder de avaricia, un poder, hermano, terrenal, humanista. ¿Y cómo terminó Judas? Siendo un escogido, siendo un discípulo, siendo, hermano, un seguidor de Jesús. ¿Cómo terminó Judas? Muerto. ¿Cómo terminaron los otros discípulos que le fueron fieles a Dios, hermano, a Jesús, y siguieron buscando del poder del Espíritu Santo? ¿Cómo terminaron? Mire, haciendo maravillas, prodigios y señales. ¿Qué hubiese pasado con Pedro entonces, que se le hubieran abierto los ojos y hubiera dicho: bueno, Simón, ¿cuánto hay? Ya que usted me está ofreciendo dinero, ¿cuánto hay? ¿Qué hubiera pasado con Pedro? Él se hubiera, hermano, vuelto un corrupto, o hubiera, hermano, buscado un poder que no era el del Espíritu Santo, y le aseguro que la historia con Pedro hubiera terminado diferente. Pero inmediatamente, hermano, Pedro la tenía tan clara que él dijo: no me importa su dinero, porque yo prefiero ¿qué? El Espíritu Santo. Yo prefiero la llenura de Dios. Yo prefiero el poder de Dios. Yo prefiero esa comunión con Dios. Yo prefiero tener a Dios en mi corazón. Vuelvo y lo digo, no con esto estoy diciendo que el dinero sea malo. Usted puede tener su dinero, pero cuando el dinero, cuando la codicia, cuando la avaricia tenga un lugar, hermano, más grande que el anhelo por Dios, prenda alarmas. El dinero debe ser, hermano, un resultado o una bendición de su buena comunión con Dios, mas no debe ser un desespero o algo prioritario para usted. Porque si yo tengo mi buena relación con Dios y tengo el poder del Espíritu Santo, Dios usted lo bendice hasta que sobre y abunde. Esa es la bendición de Dios. Pedro no se dejó, hermano, abrir los ojos y decir: uy, Simón, wow, ¿cuánto me vas a dar entonces? Hágale que aquí entre nos, no le vaya a contar a nadie porque no me toca partir la comisión. Déjelo aquí entre nos nomás. Imagínese Pedro diciendo eso. No, Pedro dijo claramente: tu dinero perezca contigo. Versículo
número 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? Con dinero. Versículo 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahí es donde uno se da cuenta cómo una persona, hermano, realmente obtiene ese poder de Dios, cuando el corazón de uno se alinea al corazón de Dios. Cuando uno tiene un corazón entregado y humillado frente a Dios, ese es una línea directa para que sobre usted sea derramado el Espíritu Santo. Pero si uno anhela ese derramamiento de la presencia de Dios sobre usted, sobre nosotros, pero uno anda torcido, uno anda mal, uno anda en pecado, uno anda buscando capacidades o poderes de la tierra humanistas, ¿dónde va a ser derramado el poder de Dios? Pero cuando uno alinea su corazón a lo que es de Dios, allí, hermano, obtiene la bendición de parte de Dios. Así es. Es muy importante entender esto. Pedro le dijo: mire, usted puede tener todo el dinero que tenga, pero si su corazón no es recto delante del Señor, no va a pasar nada. ¿Qué le dijo Dios a Samuel cuando fue a ungir a David? No mires lo grande de tu estatura, no mires lo grande de su parecer, porque yo lo desecho. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro lo que hay ¿en dónde? En el corazón. Y Jesús también habló acerca del corazón. ¿De dónde salen los homicidios, los malos pensamientos, los engaños, las mentiras? ¿De dónde salen? Del corazón. O sea que si yo tengo un corazón, hermano, dañado, tengo un corazón no limpio frente a Dios, ¿cómo Dios va a derramar de su Santo Espíritu sobre mí? Y lo tremendo es lo que le vuelvo a repetir: frente al hombre yo puedo tener una apariencia de piedad, pero frente a Dios no, porque Dios sabe lo que realmente yo tengo en mi corazón. Y Dios sabe sobre quién es derramado el Espíritu Santo de Dios. Dios sabe muy bien. Así de sencillo. Saúl fue una persona que caminó bien delante de Dios y fue un ungido de parte de Dios para ser rey sobre Israel. ¿Y qué pasó con Saúl? Empezó a tener un respaldo de Dios impresionante. Pero en algún momento Saúl cogió y dejó meter en su corazón la corrupción, dejó meter en su corazón cosas que no estaban bien. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que Jehová lo desechó. Fue apartado el Espíritu Santo de él. Fue apartado el Espíritu de Jehová de él. Eso fue lo que pasó con Saúl. ¿Y cómo terminó Saúl, hermano? Desesperado. ¿Cómo terminó Saúl? Angustiado, no sabía qué hacer. Dios empezó a usar un muchacho llamado David, lo ungió y empezó a respaldar a David, pero porque David era conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Y eso provocó en Saúl cantidad de celos, envidia, quería matarlo. Y si usted lee cómo terminó Saúl, él mismo se quitó la vida del desespero que tenía. ¿Sabe por qué? Porque experimentar en algún momento la presencia y el poder de Dios y luego no tenerlo es algo, hermano, que yo le digo a Dios: cuídanos y guárdanos de eso. ¿Sabe cómo terminó David? Que él también fue un ungido de Dios y fue, hermano, una persona que tenía el poder de Dios. Descuidó su presencia, descuidó, hermano, esa relación con Dios. Se dejó llenar su corazón de cosas que no estaban bien. La presencia de Dios, hermano, ya no estaba con él. ¿Y sabe qué es lo que David hablaba en el Salmo 51, que es un salmo acerca del arrepentimiento de David? ¿Sabe qué habla? David le dice: no apartes tu Santo Espíritu de mí. ¿Sabe qué empezó a decir David? David empezaba a reconocer que él nada podía hacer sin Dios, porque él ya había experimentado ese poder de parte de Dios, y el sentirse sin la presencia de Dios, eso a él lo desesperaba mucho más, porque él reconocía su falla y él reconocía que haber llenado su corazón de cosas que no estaban bien había apartado la presencia de Dios de él. Ahí es donde yo le digo: mire, algo que usted y yo tenemos que cuidar mucho es el poder del Espíritu Santo, que sobre usted ha sido derramado el poder de Dios, que sobre usted ha sido derramado la presencia de Dios. Algo que usted tiene que cuidar mucho es la presencia de Dios en su vida. Lo que pasa es que hoy en día, hermano, muchas veces al cristiano se quiere venir a embolatar en cantidad de cosas. Así de sencillo. Hoy en día, hermano, uno ve muchos cristianos enredados con cantidad de cosas del mundo
y el poder de Dios por eso no es efectuado. Pero cuando un cristiano, hermano, entiende a qué ha venido a esta tierra, cómo tiene que caminar con Dios, cómo tiene que cuidar su corazón, mire, esa persona, hermano, es más llena y llena y llena del poder del Santo Espíritu de Dios. A Simón no le sirvió de nada tener todo ese dinero para decir, vea, venga, negociemos, deme ese poder. No, porque el poder del Espíritu Santo no es algo negociable, no es algo, hermano, que se alcance con dinero, con negocios. No, el poder del Espíritu Santo se alcanza cuando una persona es humillada, contrita delante de Dios. Por eso el profeta Joel hablaba acerca de esto, el que decía, rasgad vuestro corazón y no qué, vuestros vestidos. Él habla acerca de eso. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tremendo eso. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, sabe lo que hay. Y Dios sabe muy bien sobre quién es derramado el Espíritu Santo. No porque Dios tenga, hermano, allí acepción de personas, porque la Biblia dice que Él no hace acepción de personas. No porque Dios, hermano, tenga un llavero de personas y diga, no, solamente estos que me caen bien, sobre estos voy a derramar del Espíritu Santo. No. Sobre todos, hermano, es derramado el Espíritu Santo, pero sobre todo aquel que cree, sobre todo aquel, hermano, que busca esa santidad y esa presencia de Dios. Mire cómo dice acá la palabra del Señor. Dice, versículo 22, ¿qué consejo entonces le da Pedro a este hombre llamado Simón? Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. ¿Qué le dijo Pedro a Simón? Arrepiéntete. ¿Qué es lo que produce, hermano, que sobre usted haya el derramamiento del Espíritu Santo? Un arrepentimiento, pero un arrepentimiento ¿qué? Genuino, un arrepentimiento de verdad. Hoy en día, muchas veces al cristiano se ve involucrado en un arrepentimiento, pero no de verdad. Que se arrepienten, hermano, porque vino la consecuencia, sienten el dolor del momento, se arrepienten por un momento y luego vuelven y recaen en lo mismo. ¿Cómo sobre esa persona se va a derramar el Espíritu Santo? Es mi pregunta. ¿Cómo una persona pretende tener el poder de Dios si no tiene un arrepentimiento de verdad? ¿Cuántas veces Dios le habla al corazón de ese cristiano, hermano, y ese cristiano no se corrige? ¿Cuántas veces Dios le habla al corazón de esa persona y esa persona sigue en la misma situación? Pero si tiene esa gran necesidad de que el poder de Dios sea sobre él, sí. Pero ¿por qué no lo recibe? Porque ahí está la respuesta. No hay un arrepentimiento. Pedro fue muy claro con él. Tú no tienes asunto con esto, porque no tienes un corazón recto delante de Dios. ¿Qué hay que hacer entonces? Arrepiéntase, conviértase a Dios de verdad, apártese de sus malos caminos, saque de ese corazón lo que no sea de Dios, y usted se va a dar cuenta que allí usted va a recibir esa llenura de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando uno recibe el Espíritu Santo de Dios? Mire, de ahí en adelante su vida es cambiada. Ahí mismo en este capítulo 8, versículo número 1, usted lee acerca de un hombre llamado Saulo. Y cuando usted pasa a leer el capítulo 9, que habla acerca de la conversión de este hombre llamado Saulo, usted se da cuenta el cambio tan tremendo que tuvo este hombre llamado Saulo. Y tanto así que Saulo, teniendo fama de ser perseguidor, de ser, hermano, alguien que tenía asolado a la iglesia, a los judíos de aquel momento, ¿sabe qué pasa? Él, cuando se convierte al Señor, empieza a predicar. Y aunque no le creían, él se esforzaba mucho más por predicar. Y tanto así que dice la palabra del Señor, aquí mismo en Hechos, capítulo número 9, versículo número 31, dice la Biblia: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea
Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué? Porque ahí también ya se había convertido un hombre llamado Saulo. Pero Saulo pasó de ser un perseguidor a ser un gran predicador y un apóstol de Dios. ¿Pero por qué? Porque vino sobre Pablo el Espíritu Santo. Él tuvo un encuentro en la presencia de Dios. Pero si usted se da cuenta, Pablo no fue torcido. Pablo, hermano, no se dejó enredar por otras cosas. Pablo, después de que le entregó su vida a Cristo Jesús, ¿qué pasó con Pablo? Pablo, hermano, caminó recto delante de Dios. Pablo no fue una persona que se paró en las sinagogas a predicar, a hablarle a los cristianos, a hablarle a las personas, y cuando a él no le creían, Pablo no cargó su corazón diciendo: no, yo mejor me voy otra vez para atrás, porque antes sí me tenían respeto. Antes que yo era un perseguidor, yo hablaba y la gente me corría, pero ahorita mire, me convertí y ahorita nadie me cree. No, yo mejor me voy para atrás. Imagínense un Pablo diciendo eso. Pero usted se da cuenta que Pablo no hacía eso. Pablo se dio cuenta de lo que había recibido de parte de Dios, y él dijo: voy para adelante, voy a perseverar, voy a buscar de Dios, voy a buscar más y más y más esa llenura de Dios. ¿Y qué pasó con las iglesias? Pasaron de ser asoladas, pasaron de ser perseguidas, y dice la Biblia, y las iglesias tenían ¿qué? Paz. En Samaria, en Judea, en todos sus lugares. Y termina diciendo: y eran fortalecidas, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Tremendo esto. Mire la obra tan maravillosa que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo entonces? Te da poder. ¿Qué dijimos al principio que significaba la palabra poder? Capacidad de hacer las cosas. Cuando usted y yo lo hacemos en nuestras fuerzas se acaban, nuestras fuerzas se agotan. Pero por eso dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 4, verso 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es con el poder de Dios que uno lo puede hacer. Mire, encárguese de llenarse de ese poder de Dios. Encárguese de buscar de esa presencia de Dios. Encárguese de ser una persona llena del Espíritu Santo. Encárguese, hermano, de tener ese mejor amigo allí, bien puestecito en su corazón. Encárguese de eso. Mire, que del resto se encarga Dios. Donde usted esté, está la gracia de Dios, porque sobre usted está el Espíritu Santo. Así es. José fue una persona que llegó a la cárcel, y aún en la cárcel, dice la Biblia, Dios estaba con él y todo lo hacía ¿qué? Prosperar. En las peores situaciones, ¿qué pasaba? En muchos hombres de la Biblia. Mire, Daniel, en medio de semejantes leones, ¿qué pasaba? Él estaba lleno de Dios, porque él se encargó no de arrodillarse, no se encargó, hermano, de cumplir un edicto por el rey, sino que se encargó de buscar de Dios, de orar como lo solía hacer antes, y aún en medio de los leones, Dios ¿qué? Lo guardó y lo cuidó. ¿Por qué? Porque sobre él estaba el poder de Dios. Mire la diferencia. Cómo, hermano, cuando uno busca realmente de Dios, cómo lo que empieza a pasar cuando el Espíritu Santo es derramado sobre alguien. Ahí está la presencia de Dios. Lo importante de esto. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer, iglesia? Mire, entender cuál es el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de que usted y yo estemos buscando de Dios? ¿Para qué Jesús, cuando vino aquí a la tierra, preparó y capacitó a 12 discípulos? Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo número 10, acompáñeme por favor un momento. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Para qué Jesús preparó y capacitó a 12 discípulos? Para darles ¿qué? Autoridad, para darles poder. Porque él sabía que Jesús iba a ascender, pero él necesitaba, hermano, fundamentar cristianos de verdad aquí en la tierra. Y eso ha pasado de generación en generación, y gracias a eso, hoy en día usted y yo estamos dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Pero ahí es donde yo le pregunto, ¿qué clase de cristianos somos nosotros? ¿Somos esos cristianos que recibimos poder de parte del Espíritu Santo? ¿O tenemos al Espíritu Santo apagado, por allá lejos, contristado?
La palabra del Señor habla. Y no contristéis al Espíritu Santo. Lo dice la palabra del Señor. No lo contristéis. Así es. Esto quiere decir, hermano, que uno, con nuestras actitudes, con nuestro corazón, con nuestra mala conducta, nuestro mal carácter, puede uno contristar al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no efectúa su poder en nosotros, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Pero si el Espíritu Santo está, hermano, con nosotros, hay poder de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Está la presencia de Dios allí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Así que yo le digo, mire, por favor, busquemos de Dios. Busquemos la presencia de Dios. Seamos llenos del Espíritu Santo. Y verá la bendición de Dios. Que todo lo que usted haga, hermano, será respaldado, porque sobre usted está el poder del Espíritu Santo. Sobre usted está la gracia de Dios. Sobre usted está la presencia del Señor. Sobre usted está el poder del Espíritu Santo de Dios. Sobre usted está esa gracia de Dios. En el nombre de Jesús. Ahí está. Eso es lo que uno tiene que hacer. Buscar esa llenura de Dios. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero invitarlo para que oremos. Quiero que hagamos una oración especial en esta hora. Y es que busquemos esa llenura de Dios. Usted va a buscar esa llenura de Dios en esta mañana. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios de la gloria, Señor, glorifícate, Padre, con tu presencia, Dios. Derrama, Señor amado, de tu presencia y de tu poder en el nombre de Cristo Jesús. Poderoso Rey del cielo, Señor amado, derrama tu presencia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, ven y obra en nuestras vidas. Ven y glorifícate, Padre, con tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Poderoso Dios de amado, poderoso Dios de la gloria, Señor, poderoso Dios del cielo. Derrama tu Santo Espíritu sobre todos en este lugar, Señor. Padre, mira esta palabra que tú has hablado en esta hora en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, trae esa transformación, trae esa libertad, oh Dios del cielo. Trae esa presencia tuya a cada uno, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre, hoy clamamos para que se rompan cadenas. Hoy clamamos, Padre, para que se rompan ataduras por el poder del Santo Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios, obra en nosotros, Padre. Rompe esas ataduras, rompe esas ligaduras, oh Dios. Desbarata todo lo que no provenga de tu presencia, Señor. Y llénanos con tu gloria, llénanos con tu presencia. Llénanos, Padre, con ese fuego tuyo en el nombre de Jesús. Poderoso Dios amado, poderoso Dios del cielo, Señor. Ven y glorifícate en nuestra vida, Padre. Dígale, Señor, yo necesito esa llenura de tu gloria, Señor. Yo necesito esa presencia tuya, Dios del cielo. Yo necesito, Padre, que me envistas de tu poder, que derrame de tu Santo Espíritu sobre mi vida, Señor. Yo no quiero, Padre, más, Señor, caminar bajo mi propia prudencia, Dios. Yo no quiero caminar más, Señor amado, bajo mi propia sabiduría, oh Dios del cielo. Yo no quiero más, Señor amado, Padre, seguir, oh Dios del cielo, bajo ese propio poder, oh Dios del cielo. Señor, quiero buscar tu presencia, quiero buscar tu poder, quiero buscar tu gloria, quiero buscar tu presencia, Padre. Que tú obres de una manera gloriosa, Padre, que tú obres de una manera especial, oh Dios del cielo. Padre, que se rompan maldiciones, desgracias, ligaduras, ataduras, oh Dios del cielo. Señor, que se consuma todo lo que no provenga de tu presencia, Padre. Que se desbarate, oh Dios del cielo, toda acechanza contraria, Señor. Todo plan de las tinieblas, Señor. Toda obra contraria, Señor, se va. Lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Poder de Dios desciende, Señor. Envístenos con esa gloria tuya, Señor. Hoy clamamos, Padre, para que hoy podamos recibir de tu presencia, Padre. Santifícanos, oh Dios del cielo. Desbarata lo que no sea tuyo, Señor. Hoy te damos un lugar a ti, Señor amado, para que a través de tu palabra, Señor, a través de tu presencia, Señor, a través de tu Santo Espíritu en nosotros, Padre, se rompan ligaduras, Señor, se rompan ataduras, se rompan, Señor amado, papá, toda acechanza contraria, Espíritu Santo de Dios, Señor. Padre, ayúdanos a amar tu presencia, Señor. Ayúdanos, oh Dios de la gloria, Señor, a buscar cada día más de ti, Señor. A alabarte con todo nuestro corazón, Señor. A glorificarte, poderoso Dios amado. Derrama tu presencia, poderoso Dios del cielo. Espíritu Santo de Dios, obra, Señor. Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Vamos, iglesia, busca esa presencia del Señor. Dígale, Padre, yo quiero, Señor amado, recibir esa presencia del Señor, como aquel Pentecostés, Padre, que descienda tu gloria sobre mi vida, Señor. Espíritu Santo de Dios, Padre, derrama
tu presencia, oh Dios del cielo. Espíritu Santo de Dios, Señor, mira como aquel hombre llamado Pablo, Señor, aún estando en medio de la cárcel, oraba, Padre, cantaba a ti, Señor, buscaba tu poder, buscaba tu presencia, Señor, y como aún los cimientos de esa cárcel, Señor amado, fueron derrumbados, oh Dios, por el poder de tu Santo Espíritu, Dios del cielo. Mira, Espíritu Santo de Dios, Padre, como por la mano de los discípulos, de los apóstoles, Padre, oh Dios de la gloria, sucedían milagros, prodigios, oh Dios de la gloria. Hoy clamamos a ti, Señor, para que se rompa, Señor, toda esa incredulidad, toda esa dureza de corazón, Señor, esa inmundicia, papá, esa contaminación que hay en nuestro corazón, Padre, que a través de tu poder, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, se corte toda esa maldición, se desbarate todo lo que no sea tuyo, Señor. Levántanos en el fuego de tu gloria, Señor. Trae ese poder de tu gloria a la iglesia, Señor. Reviste la iglesia con tu presencia, Padre. Reviste la iglesia con tu Santo Espíritu, papá. Reviste la iglesia con tu presencia, poderoso Dios del cielo. Vamos, iglesia, clama delante del Señor. Dígale, poderoso Dios del cielo, o yo quiero recibir de tu poder, o yo quiero recibir de tu presencia, Padre, o yo quiero recibir de esa presencia tuya, Señor, o yo quiero recibir de esa gloria tuya, poderoso Dios del cielo. Espíritu Santo de Dios, Padre, es sobre mi vida, Señor, sea derramada tu presencia, papá. Es sobre mi vida, sea derramada de tu gloria, Señor. Es sobre mi vida, Señor amado, sea derramada, papá, esa gloria tuya, poderoso Dios del cielo. Espíritu Santo de Dios, obra, Señor. Espíritu Santo de Dios, glorifícate, Padre de la gloria, Señor. Derrama de esa presencia tuya, Padre. Derrama de ese fuego glorioso, Señor. Derrama más y más y más de esa presencia tuya, Señor. Obra de una manera gloriosa, Padre. Obra de una manera especial, oh Dios del cielo. Se desbarata todo lo que no sea tuyo, Señor. Hoy se rompen cadenas, Padre. Hoy se rompen maldiciones, Señor. Se rompen esas ataduras, Padre. Se rompen esas ligaduras en nuestra alma, Señor. Todo lo que no sea tuyo, Padre, se va. Toda desgracia se va. Toda maldición se va. Toda opresión se va. Todo lo que no sea tuyo se va. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, poder de Dios desciende. Poder de Dios obra, Señor. Poder de Dios glorifícate, poderoso Dios del cielo. Derrama tu presencia, Padre. Derrama de esa gloria tuya, poderoso Dios del cielo. Espíritu Santo de Dios, derrama, Señor, más de tu poder. Derrama más de tu gloria, Señor. Derrama más de esa presencia tuya, Señor. Abre esos cielos y que descienda tu gloria, Señor. Abre esos cielos y que descienda, papá, esa presencia tuya, Dios del cielo. Oh, poder de Dios desciende. Derrama tu presencia sobre nuestra vida, Señor. No nos dejes seguir, Padre, si tu presencia no va con nosotros, Padre. No nos saques de aquí, decía Moisés. No me dejes seguir adelante si tu presencia no va conmigo, Dios del cielo, porque necesitamos tu poder, Señor. Hoy reconocemos, Padre, y necesitamos esa llenura de tu gloria, Señor. Y necesitamos ser llenos de tu presencia, Padre. Padre, porque con tu poder, Señor, se rompen esas maldiciones, Padre. Con tu poder se rompen esas ataduras, Señor. Con tu gloria, Señor amado, Padre, se desbarata lo que no sea tuyo, Señor. Por eso, Padre, clamamos, por eso oramos, Señor, para que en el nombre de Cristo Jesús, Padre, se desbarate lo que no sea tuyo, Señor. Se rompan maldiciones, Padre. Se rompan ataduras, Señor. Caigan principados, potestades, Señor. Caigan demonios, legiones ahora, Señor. Padre, porque donde está tu presencia, allá hay libertad, oh Dios del cielo. Donde está tu Espíritu, Señor amado, allá hay libertad, oh Dios de la gloria, Señor. Y tu presencia va con nosotros, Padre, al momento en que lleguemos a nuestra casa, al momento en que lleguemos a algún lugar, Señor. Las tinieblas, Señor amado, no podrán vencer la luz, Señor. Antes, al contrario, Señor, tu presencia, papá, Señor amado, derribará, Padre, esas potestades, derribará esas legiones, Señor. Padre, cuando tu presencia llegue, oh Dios del cielo, cuando tu presencia camine con nosotros, oh Dios del cielo, Señor, veremos esos milagros, veremos señales, veremos prodigios, Señor, como todo lo que era maldición, como todo, Señor amado, lo que era desgracia, como todo aquello, Señor amado, que nos era contrario, papá, tú lo convertirás en bendición, tú lo convertirás en, Señor, Padre, en esa bendición, oh Dios del cielo. Donde había enfermedad, Señor, tú sanarás. Donde había maldición, oh Dios de la gloria, tú bendecirás. Donde había estancamiento, ruina, miseria, Señor, tú prosperarás, oh Dios del cielo, porque ese es el poder tuyo, Dios del cielo. Es el poder de tu Santo Espíritu que obra, Señor. Es el poder de tu gloria, Señor amado, que ministra, Padre. Por eso llénanos, oh Dios de la gloria, Señor. Trae ese derramamiento de tu gloria, Señor. Trae ese derramamiento de tu presencia, Padre. Trae ese derramamiento de tu poder, oh Dios de la gloria, Señor. Poder de Dios desciende. Poder de Dios obra, Señor. Poder de Dios sana, Señor. Poder de Dios liberta, poderoso Dios amado. Derrama tu presencia, poderoso Dios del cielo. Derrama de esa gloria tuya, Señor. Derrama de esa presencia tuya, poderoso Dios amado. Derrama de esa gloria tuya, poderoso Dios del cielo. Poder de Dios obra. Poder de Dios liberta, Señor. Poder de Dios sana, 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 Señor. Derrama tu presencia, poderoso Dios del cielo. Derrama de esa gloria tuya, Señor. Se desbarata lo que no sea tuyo, Señor. Se quema toda desgracia, Padre. Se quema todo
todo lo que no sea tuyo, Dios del cielo. Poder de Dios obra, Señor. Poder de Dios liberta, Padre. Trae esa gloria tuya a este lugar. Trae esa presencia tuya a este lugar. Trae ese fuego glorioso a este lugar. Trae esa llenura de tu Santo Espíritu, Señor. Oh Dios de la gloria, Señor. Aparta de nosotros toda pasividad espiritual. Aparta de nosotros, Señor amado Papá, todo ese estancamiento espiritual, Señor. Todo aquello, Padre, que le estaba dando lugar a otras cosas más que a tu presencia, Señor. Apártalo, Dios de la gloria, Señor. Llénanos con tu presencia, Padre. Llénanos con esa gloria tuya, Señor. Derrama tu presencia, poderoso Dios del cielo. Derrama de esa gloria tuya, poderoso Dios amado. Tú derramas de tu gloria, Señor. Tú derramas de ese fuego glorioso, Señor. Tú derramas de esa presencia tuya, Dios del cielo. Poder de Dios obra, Señor. Poder de Dios liberta, Señor. Poder de Dios sana, Dios de la gloria, Señor. Dígale, Padre, lléname con esa presencia tuya, Señor. Lléname con esa gloria tuya, papá. Que yo nunca pierda, Señor, ese rumbo. Que yo nunca pierda, Señor, esa mirada en ti, Señor. Que yo nunca me aparte de tu gloria, Señor. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, Señor. Oh Dios de la gloria, Señor. Ayúdanos a caminar rectamente delante de tu presencia, Padre. Levántanos en ese fuego de tu poder. Levántanos bajo tu gloria, Señor. Bajo esa presencia tuya, Señor. Trae esa llenura de tu gloria, Señor. Trae esa presencia tuya, poderoso Dios del cielo. Trae ese fuego glorioso, Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Poder de Dios obra, poder de Dios liberta, poder de Dios sana, oh Dios del cielo. Glorifícate de una manera poderosa, Dios del cielo. Glorifícate, poderoso Dios amado. Tú derramas de tu presencia, Padre. Tú derramas de esa gloria tuya, Señora. Tú derramas de esa presencia tuya, poderoso Dios del cielo. Dígale, Señor amado, envísteme de tu poder, envísteme de tu presencia, envísteme de esa gloria tuya, Señora. Envísteme de ese fuego glorioso, Señor. Hoy, Señor amado, en este lugar estamos siendo llenos de tu gloria, Señor. Estamos siendo llenos de tu presencia, Padre. Estamos siendo llenos de ese fuego glorioso, Señor. Poderoso Dios amado, Señor. Derrama más de tu presencia, Señor. Haznos ser esa iglesia verdadera, Padre. Ayúdanos a caminar íntegramente delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar rectamente delante de tu presencia, Señor. Aparte de nosotros el pecado, aparte de nosotros toda maldición, aparte de nosotros toda iniquidad, Señor, toda injusticia, toda inmoralidad, Señor, apártala de nosotros, oh Dios de la gloria, Señor, y derrama sobre nosotros de tu poder, derrama sobre nosotros de tu presencia, Padre, derrama sobre nosotros de tu gloria, Señor, derrama sobre nosotros de ese Santo Espíritu de Dios, Señor. Levántanos en el fuego de tu gloria, Señor. Llénanos más con esa presencia tuya, Dios del cielo. Nunca permitas, Padre, que tu Santo Espíritu se apague. Nunca permitas que tu gloria se apague en nosotros, oh Dios del cielo. Antes, al contrario, Señor, levántanos bajo tu gloria, Señor. Envístenos de ese poder, envístenos de tu presencia, Señor. Haz algo glorioso, Padre. Haz algo poderoso, Rey del cielo. Derrama de tu Santo Espíritu sobre este lugar, sobre todos en este lugar, Señor. Que sea tu gloria, que sea tu presencia, que sea tu poder, obrando de una manera gloriosa, Señor. Gracias, oh Dios, por hablar a nuestras vidas. Gracias por tu bendición. Gracias, Padre, por tu gloria. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias porque tú eres glorioso, tú eres maravilloso, papá, y nos declaramos todos bendecidos bajo tu gloria, bajo tu poder, bajo tu presencia, Señor. Toda la iglesia bendecida, sana y llena de tu gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, oh Dios. Gracias, mi Rey. Gracias, Jesús. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor.